Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Apolíneos. Soy Santiago Camarillo, estudiante de Filosofía y Estudios Humanísticos y Sociales, y en esta ocasión seré quien estará conduciendo el programa. En esta ocasión me encuentro con la maestra Lucía López Villarreal, es maestra aquí catedrática de la UDEM. Primero que nada, maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por... Hola, buenas tardes, Santiago. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, antes que nada, hoy vamos a tratar el programa del sentido de la vida, que creo que es un tema muy importante en este tema de las humanidades. Yo creo que en general eh, es fundamental, ¿no? Y bueno, antes que nada, antes de entrar con el tema, me permitiré leer la semblanza de la profesora. Y bueno, aquí la tengo. La maestra es profesora por vocación con más de 30 años de experiencia en el mundo educativo, desde los niveles iniciales hasta universitarios, así como con amplia experiencia en la formación de maestros y padres de familia, tanto en México como en España. Tiene la maestría en antropología personalista por la Universidad Católica de Valencia, España, especialidad en formación familiar por la Universidad de Alcalá en Henares, Madrid, España. Tiene una especialidad en formación familiar y etapas evolutivas por la Universidad de Valencia. Tiene una licenciatura en educación del Centro de Estudios La Salle Monterrey y además cuenta con dos diplomados en logoterapia por la Escuela de Logoterapia, Logoforo México, próxima a recibir también la certificación de logoterapeuta con especialidad en relaciones de pareja. Bueno, esa es una breve semblanza aquí. La maestra, como verán, de verdad es una maestra aquí de calidad. No me da clases, desgraciadamente. Pero bueno, aquí la vamos a escuchar tantito de que nos comparta de su conocimiento. Y bueno, el tema es el sentido de la vida. Nuevamente, yo creo que es algo fundamental. Si estás vivo, yo creo que es importante para ti este tema del sentido de la vida. Y bueno, me gustaría empezar con esa pregunta, maestra. ¿A qué le llamamos sentido de la vida? Yo creo que es un concepto, como en la mayoría de los conceptos en humanidades, que pueden ser problemáticos. ¿A qué le llamamos o cómo respondería usted a esto de a qué le llamamos sentido de la vida? Mira, Santiago, ya lo dijiste tú, es complejo hablar de sentido de la vida, pero es un tema que ha sido fundamental en la filosofía y por lo tanto ha sido tratada por muchos pensadores. Eh, y no existe una única respuesta. Este tema puede ser abordado como de distintos puntos de vista. En la filosofía podríamos, depende de dónde se pone el foco, es como lo que se habla de sentido de vida. Y entonces, si por ejemplo nos enfocamos en el área de la filosofía que habla del absurdo existencial, pues los filósofos en esta corriente hablan de que la vida por sí misma es absurda, que no tiene un sentido. Y entonces es la persona la que tiene que buscar un sentido para tener un proyecto de vida que sea significativo. Pero luego, por otro lado, si nos enfocamos en otras corrientes que ponen el foco en lo que es la autorrealización, entonces, en esta corriente, los filósofos proponen que el sentido de vida radica en la búsqueda de la autorrealización o la autosuperación. Y entonces aquí está implícito el hecho de desarrollar habilidades, potenciales, cualidades que te permitan tener un proyecto de vida que sea significativo para ti. Luego también podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la parte de la trascendencia. Y aquí es, tanto corrientes filosóficas como espirituales sugieren que entonces el sentido de vida es trascender al plano terrenal para finalmente conectarte con, depende del punto de vista, con la divinidad o con la totalidad del universo. En resumen, el tema de sentido de vida es, como tú dijiste al principio, es un tema complejo, se puede abordar desde las perspectivas filosóficas, pero no tiene una respuesta única. Yo me centro, para hablar de sentido de vida, yo me baso en Víctor Frank, ¿sí? Víctor Frank desde muy joven comienza a interesarse en temas filosóficos y sobre todo en la filosofía existencialista. En esa época en Viena era un tema que sí era de mucho interés, pero también era como un tema de mucha controversia, ¿sí? Uno de los méritos que se le atribuye a Víctor Frank es que él logra como unificar eh, corrientes o áreas de estudio que por naturaleza están separadas.
Entonces, él logra unir la psiquiatría y la psicología con la filosofía, ¿sí? Y así es como aborda el tema de sentido de vida. Él tuvo influencia de muchos pensadores muy importantes, pero a pesar de esta influencia, él logra como establecer un camino muy particular. Y este camino termina en la creación de lo que conocemos como logoterapia, que es la terapia basada en la búsqueda de sentido de vida, ¿no? Eh, y como te decía, si bien los estudios de Víctor Frank se pueden abordar desde la psicología y la psiquiatría, también son abordados desde la filosofía existencialista humanista, ¿sí? Eh, ¿Qué te puedo decir? Es que de Víctor Frank se puede decir muchísimo. Él, por ejemplo, el tema de sentido de vida, él ya lo había mencionado muy temprano, por 1925, eh, eh, pero si conoces la historia de este gran pensador, él, al ser judío, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, él es prisionero en un campo de concentración. Entonces, todas esas ideas y todas esas cuestiones que estaban en un plano teórico, él las viene a experimentar en carne propia y viene a comprobar como todas sus teorías las comprueba en su propia vida, ¿no? Eh, Temas, por ejemplo, como que ya te había mencionado de autorrealización, de trascendencia, aún en momentos de mucho sufrimiento y de mucha adversidad, él lo logra experimentar de manera existencial dentro de los campos de concentración. Y esa es una de las maravillas del trabajo de Víctor Frank, Sí, ¿no? no, de hecho, Una, es muy una de interesante. tantas. Sí, digo, ¿Cómo? perdón, es muy interesante porque, digo, yo leí su libro y me imagino que también muchos de aquí, y espero lo hagan, y usted me imagino que también hace referencia del hombre en busca de sentido, ¿no? Y digo, Totalmente, es interesante cómo o sea, digo, me acuerdo mucho que su obra, su trabajo que había trabajado por tantos años, se la destruyen, ¿no? Y entonces es así totalmente, como que ¿sí? empezar de nuevo. Y digo, creo que aborda muy bien este tema del sentido de la vida. Y yo creo que a partir de esto puede surgirnos la pregunta de que, oye, bueno, entonces el sentido de la vida, a partir de lo que usted comenta de diferentes pensadores, ¿no? Diferentes formas de verlo. O sea, ¿qué pasa con el sentido de la vida? Yo construyo mi sentido de la vida, yo lo descubro, yo escojo a partir de opciones que voy teniendo. Creo que puede ser interesante esto y bueno, no sé, también pregunto también, Sí, ¿qué pasa con el sentido? ¿Lo construimos, lo escogemos, lo sí. transformamos como Víctor Frankl a partir de las experiencias? Fíjate que cuando trabajo con jóvenes este tema es súper, súper interesante, es un proceso muy rico, pero siempre al principio cuando estamos en la introducción al tema, siempre surge alguien que como que quiere una respuesta rápida y entonces dice, ok, Lucía, pero ¿cómo le hago? O sea, ok, pero como que ¿dónde lo encuentro, no? Y sí, es muy interesante preguntarse, ¿qué onda con el sentido de vida? ¿Alguien me va a decir cuál es? ¿Yo lo invento o lo descubro? La respuesta es que eh, es algo que tienes que encontrar, es algo que tiene que ser hallado, no es otorgado, mucho menos es impuesto de ninguna manera. Es algo que se descubre, que no se inventa. Y cuando hablo de descubrir es como algo que está ahí y de pronto yo lo noto. Y cuando lo noto, me sintonizo con él y voy viviendo mi vida en sintonía con él, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver, es un proceso que no se termina. Es decir, no va a haber un momento en que tú digas, ah, ya encontré el sentido de mi vida y entonces de ahora en adelante este es mi sentido de vida, para nada. Es un proceso continuo que no termina y tiene muchísimo que ver con dos aspectos muy importantes de la vida de cualquier persona, que es la autoobservación y el autoconocimiento. Para llegar a descubrir tu sentido de vida tienes que poner mucha atención a tus procesos personales, tienes que voltearte a ver, tienes que poner atención en tus emociones y en un tema que Víctor Frank aborda de una manera muy, muy bonita es en tus valores, pero los valores entendidos como aquello que es valioso para mí. Es decir, los valores personales, no los que me dicen
que debo tener, sino los valores personales, aquellos elementos de la vida que son valiosos para mí. Y él explica que dentro de este mundo de valores, para encontrar sentido, él los clasifica en como 3 tipos de valores. Él habla de valores creativos, que se refiere a todo lo que yo le doy al mundo, todo lo que yo creo, por ejemplo, a través del arte, a través de tu trabajo, etcétera. Luego habla de valores experienciales, que estos son como, es al revés, lo que yo tomo del mundo. Los creativos es lo que yo le doy al mundo, los experienciales es lo que el mundo me ofrece a mí y yo tomo. Ahí entran, por ejemplo, experiencias con la naturaleza o relaciones interpersonales. Y luego vienen los valores actitudinales, que esto es súper interesante. Él hace referencia a, a la postura, los valores actitudinales hablan de la postura que yo tomo en situaciones que yo no elegí, en situaciones que irremediablemente voy a vivir, no tengo de otra, no tengo para dónde hacerme, qué actitud elijo yo tener ante esa situación, ¿sí? En el caso de la vida de Víctor Frank, él menciona, en el campo de concentración me quitaron absolutamente todo. Me quitaron a mi esposa, a mis padres, me quitaron mi trabajo que le apasionaba. Estaba escribiendo un libro, como tú dijiste, y pierde todos sus apuntes, todo su trabajo. Él decía, estoy perdiendo la vida poco a poco, pero hay una sola cosa que no me pueden quitar, que nadie me va a quitar, y es la actitud con la que yo decido vivir esta situación que yo no elegí, ¿sí? Y él menciona que de estos 3 tipos de valores, los actitudinales son como los más elevados, están por encima de los valores de creación y los experienciales, ¿sí? Eh, Sí, digo, es muy interesante esto que dice porque siento que, o sea, muchas veces nosotros tenemos dificultades día con día y digo, eso no le resta valor o peso a esas dificultades. Simplemente a veces como que uno se pone a pensar de que chin, o sea, ponerse en la posición de Víctor Franklin en el que justamente perder su trabajo probablemente fue lo menos que sufrió, ¿no? O sea, claro, perder a su familia, perder a su esposa. Es terrible. Ahora, yo siento que a veces, como que estos temas a veces filosóficos, como que a veces se quedan muy allá relegados, ¿no? claro, De que a veces, o en la academia, o entra, pues allá que lo hablen, ¿no? Pero yo creo, y espero que también mucha de nuestra audiencia son los jóvenes, ¿no? Y yo creo que también, bueno, yo creo que eso es importante, pero no sé, le pregunto, o sea, ¿cree que es importante o por qué es importante hablar de este tipo de temas como el sentido de la vida con los jóvenes, por ejemplo? estoy convencidísima, convencidísima. ¿Qué daría yo porque existiera la materia y pudiera tener cautivos a un grupo de jóvenes todo el semestre para desmenuzar? Porque este es un tema que ahorita estamos diciendo como cositas por encima, pero es un tema que da para profundizar muchísimo, ¿no? Y fíjate que la cuestión de sentido de vida, eh, por una parte se puede ver desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, pero como algo este, remedial, ¿no? Ante una crisis existencial, que Víctor Frank le llama vacío existencial, que si tengo chance ahorita te explico lo que es porque es bien interesante. Eh, Ante una situación de crisis de vacío existencial, entonces me pongo a buscar cuál es mi sentido, ¿no? A mí me gusta verlo al revés, es decir, desde el punto de vista filosófico, como tú dijiste, pero conectándolo a la vida real y al aquí y a la ahora. Y eso es lo padre de trabajarlo con los jóvenes. Es más bien como preventivo. Estás en una etapa súper importante en la que trabajar todos estos temas, sí, está muy padre en la teoría, ver qué dicen los filósofos, etcétera, pero conectarlo con mi experiencia personal eh, para prepararme, ¿no? Con los jóvenes, este proceso que va junto con el proceso de autoconocimiento, pues acompaña al chavo en su proceso de maduración. Lo prepara, por ejemplo, para futuras decisiones, para la elección de sus estudios,
para identificar qué tipo de relaciones personales quiere tener, eh, como cuáles son sus apuestas a la vida. Entonces, yo creo que es en prepa y en carrera el momento así como ideal en todas las etapas, pero a mí me parece fascinante trabajarlo con chavos de prepa y de carrera, eh, porque los acompañan en ese proceso en el que están tan importante y que a veces andamos tan perdidos también. Digo, yo me acuerdo mucho, digo, yo mismo lo experimenté, digo, todos lo hemos experimentado, no todos, pero Ujú. esta cuestión de que, oye, estoy, no sé, tengo 17 años y ya tengo que escoger a lo que me voy a dedicar toda la vida, Exacto, ¿no? Y hay veces en las que tienes ciertos moldes y es complicadísimo, ¿no? O sea, entonces muy, necesitas a veces ayuda o necesitas platicarlo con alguien y hay veces en las que, digo, coincido mucho con usted, esto de que yo creo que es algo importante en los jóvenes. Y creo que es algo que no se puede perder de vista. Ahora, ahorita estaba comentando cosas muy concretas y me agrada mucho porque no solo se queda en esta cuestión teórica, como le decía, creo que es pasar a la práctica, a totalmente. la praxis. Y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones concretas, por ejemplo, podría dar usted en cuanto o en torno a este tema? Mira, antes de recomendaciones concretas, me quiero regresar tantito a lo que te decía de, porque va ligado, lo que Víctor Frank llama como vacío existencial. El vacío existencial está unido a lo que es sentido de vida, pero es como su contraparte. El vacío existencial es un proceso que cualquiera que sea persona lo va a vivir varias veces en su vida. Es decir, se oye muy dramático, vacío existencial, puede ser muy dramático, puede ser, pero todos lo vamos a vivir. O sea, no hay alguien que se salve de vivir el vacío existencial porque ocurre de manera natural. Por ejemplo, tú lo mencionaste ahorita, Santiago, en los cambios de etapa. En los cambios de etapa en el que el mundito en el que estabas viviendo te quitan el piso y es como volver a empezar y entonces te vuelves a hacer las grandes preguntas de, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me tengo que levantar cada día? ¿Para qué soy bueno o no soy bueno? Etcétera. Entonces, ya se me fue la onda con la pregunta. Ah, las recomendaciones prácticas, ahí van. Uno, saber que todos lo vamos a vivir. Esa es una. O sea, saber que cuando te empiezas a preguntar eso, ni te estás volviendo loco, ni estás necesariamente en un proceso de depresión. Es parte de la naturaleza humana. Toda persona lo va a vivir. Y las otras recomendaciones serían, Víctor Frank habla de que el espíritu humano es el instrumento que tenemos para sintonizar con el sentido de vida. Entonces, si el espíritu es el instrumento que yo voy a utilizar para encontrar mi sentido de vida, por lógica, tengo que alimentar el espíritu. Entonces, buscar qué cosas que casi siempre queremos casar espiritualidad con religiosidad y creemos que alimentar el espíritu va a ser a partir de tradiciones religiosas y nada que ver. Bueno, no, nada que ver. Las tradiciones religiosas, las prácticas religiosas pueden conectarte con tu parte espiritual, con tu dimensión espiritual, pero no es la única forma. Entonces, buscar aquellas formas que alimentan mi espíritu. Y aquí me regresaría un poquito a algo que ya te había dicho, que es Víctor Frank define tres fuentes de, de sentido de vida, tres caminos por los que tú puedes encontrar sentido. Una es el trabajo y las acciones creativas, lo que tú haces, ahí puedes encontrar sentido. Incluso nos pasó en pandemia, en momentos difíciles, el hecho de encontrar una actividad en la que te enfoques y hacerlo bien, eso te proporciona un sentido. ¿Sí? Entonces, el trabajo y la creación son una fuente de sentido. La otra son las relaciones interpersonales. Ahí encuentras sentido en tu vida. Es como espejearte y encontrar el valor de tu persona. Por eso es importante también revisar tus relaciones personales. ¿Qué tipo de relaciones personales tienes? Y la última sería la que decía Víctor Frank, que es como la más elevada, que es tu actitud ante las dificultades. Elegir con qué actitud voy a vivir aquellas situaciones que yo no elijo y que irremediablemente voy a tener que vivir. ¿Sí? Y pues darle a un proceso de autoconocimiento y autoobservación permanente. Es algo que no se termina.
Sí, digo, no, digo, para empezar, muchas gracias por las recomendaciones. Digo, es un tema muy interesante porque siento que es transversal a tu edad, a tu género, a tus Totalmente. condiciones. O sea, digo, yo tuve esta cuestión de la carrera, por ejemplo, escoger carrera, pero en los 20 luego llega otra crisis de que, oye, ¿sabes qué estoy haciendo con mi vida, no? Y luego a los 30 y luego a los 40, entonces yo siento que es una cuestión que todos nosotros, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra etapa en la que estamos viviendo, sentimos. Y yo creo que estas recomendaciones que usted dice de que oye, encuentras algo que te haga sentir bien, por ejemplo, o las relaciones, las cuestiones interpersonales, te hace reflexionar incluso, oye, si es cierto, ¿qué tipo de relaciones estoy teniendo, ¿no? Digo, me gustaría seguirle preguntando aquí muchas cosas. Yo creo que, como usted dice, es un tema muy profundo del cual se puede seguir hablando y pues sí, me encantaría seguirle preguntando, pero desgraciadamente eh, el tiempo pues ya no nos da. Espero a ver luego si vuelve a venir, nos sigue platicando del tema o de otro tema. Encantada de la vida. Pero primero que nada, muchas gracias por venir. Estuvo muy interesante. Y pues nada, también agradezco mucho a los que nos estuvieron escuchando. Espero les haya también parecido interesante y que les haya servido también, que es lo más importante. Entonces, nuevamente, Claro. muchas gracias, maestra. Gracias a ti, Santiago. Gracias por la invitación. Y bueno, espero nuevamente les haya gustado y espero que sigan aquí en Apolinos, vean los otros videos que hay, son muy interesantes. Y pues nada, aquí nos seguimos viendo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.